Hola, este video es del curso de análisis de procesos químicos sobre simulación estacionaria y en este caso hablaremos sobre los sistemas no lineales, pero ahora que tienen múltiples dimensiones. Antes de comenzar es importante indicar que esto se aplica cuando ya hemos desarrollado un procedimiento sistemático que nos permite obtener un modelo fenomenológico del sistema y aparte que hemos hecho un análisis de grado de libertad adecuado de tal forma que es posible simular el sistema. El tipo de problema que vamos a resolver se obtiene para sistemas que no tienen dependencia del tiempo, es decir, que están en estado estacionario y que las incógnitas no dependen del espacio, o si dependen del espacio, se han sometido a un procedimiento de discretización de tal forma que dentro del volumen de control no hay dependencia espacial. De esta forma, el problema que se obtiene es un problema que es algebraico y puede ser representado de manera genérica por la ecuación que aparece en pantalla. Tal como hemos visto en los otros videos, tenemos esta nomenclatura que es genérica para el curso, donde, a modo de recordatorio, diremos que X corresponde a las incógnitas que queremos obtener y que corresponde a un vector columna que tendrá nx elementos. Luego tenemos el vector U que corresponde al vector de las variables de decisión. Este vector U es un vector columna que tiene n1 elementos. Luego tenemos el vector de parámetros alfa, que es el vector de elementos que no son variables, por lo tanto son parámetros, y tendrá un número de elementos n alfa. Y finalmente tenemos el vector de funciones f, que aparece acá, y que en este caso tiene que tener el mismo número de elementos que el vector x para que los grados de libertad sean cero. Es importante destacar que en este caso podemos tener nx ecuaciones y que en cada una de ellas podrán o no incluirse todas las variables o un conjunto de ellas, tanto de las incógnitas como de las variables de decisión y los parámetros. Tal como lo comentamos en el video anterior, nuestra meta corresponde a simular. ¿Qué es simular en este caso? En este caso corresponde a encontrar los valores de x tales que al ser reemplazados en el modelo del sistema se cumple la igualdad. Eso quiere decir que cada uno de los elementos, cuando encontramos el valor de x, cada uno de los elementos de f son iguales a 0. Para eso utilizaremos el método iterativo de Newton y lo que haremos será generalizar lo que aprendimos en el video anterior en una dimensión, ahora para múltiples dimensiones. Recordando, el método de Newton, cuando tenemos una dimensión tal como lo representa la gráfica y la notación algebraica que está enmarcada en este cuadrado rojo, corresponde a encontrar el punto que hace que el valor de f es igual a 0. A ese le llamaremos x solución. Entonces, el método de Newton consiste en, dado un iterador inicial x0, que tiene un determinado valor f0, la idea es preguntarnos, ¿es este valor cercano a 0? Si es cercano a 0, ¿es este valor cercano a 0? Si es cercano a 0, entonces la iteración terminó. Si no, iríamos al paso 2 y el paso 2 indica que hay que avanzar una cantidad de pasos definida como delta sub k. ¿Cómo se calcula ese delta sub k? Con información local, básicamente tirando una línea recta y asumiendo que desde ahí en adelante hay una línea recta. De esta forma obtendríamos el siguiente punto, x1, que correspondería al valor de x0, más el paso que acabamos de dar, que es aquel que hace que esa línea recta toque el eje de las abscisas. Una vez que llegamos a este punto, volvemos a hacer la misma pregunta, si estamos en 0 y si es que no, tiramos una línea recta, obtenemos el siguiente valor, x2 como el valor anterior más el paso, y lo que hacemos de manera iterativa es ir acercándonos hasta la solución y de esta forma convergemos al valor de interés. Hasta cuando lo hacemos hasta que, como dice en el paso 1, hasta que el valor absoluto de f en la iteración k sea menor a una tolerancia. Esto quiere decir que no buscaremos el valor de f igual 0, sino que nos moveremos en una banda que estará dada por el valor de la tolerancia, en este caso por dos fases, el valor de la tolerancia, donde diremos que en esta zona se encuentra la solución. La misma idea que utilizamos en una dimensión, ahora la ampliaremos a múltiples direcciones.
Para esto, lo que tenemos que recordar es que en una dimensión utilizamos la expansión de Taylor de f para obtener el método de Newton. Acá haremos lo mismo. Primero, plantearemos para una función de n dimensiones la expansión de Taylor, y esa expansión de Taylor básicamente corresponde a la función evaluada en el punto, en este caso por ejemplo f1 evaluado en el punto inicial x0, entendiendo que x0 es x10, x20 hasta el último elemento, xnx0. Luego vendrían los términos de cambio de f1 con respecto a cada una de las variables. Diríamos, por ejemplo, con df1 de x1 evaluado en x0, y eso estaría multiplicado por la tasa por el paso, en este caso, en el x1. Eso sería x1 menos x1, 0. x1 evaluado entonces en 0. Más, y aquí tendríamos todos los cambios hasta el df1 a dx nx evaluado en 0 también, y esto estaría multiplicado todo por xnx menos xnx evaluado en 0. Para el caso de f2 sería exactamente lo mismo, vamos a saltar, y tendríamos para el caso de fnx, que sería fnx evaluado en x0, más de fnx a dx1 evaluado en x0, y lo mismo, x1 menos x1, 0, más hasta el último elemento que sería de fnx a dxnx, xnx menos xnx 0. Podemos observar que en este caso lo que nosotros queremos es obtener un estimador de la solución, y para eso lo que tendríamos que hacer, al igual que hicimos en el método de Newton, es igualar todo esto a 0. Si igualamos todos estos términos a 0, lo que notamos es que tenemos como incógnita x1 hasta xnx. ¿Cuántas incógnitas serían en este caso? Tendríamos nx incógnitas. Estas incógnitas son aquellas que hacen que cada una de estas líneas rectas crucen el eje f igual 0. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos una, tenemos dos, hasta nx. De esta forma tenemos un sistema de nx por nx, donde la incógnita sería el siguiente iterador, que hace que f se parezca más a 0, si, y sería de hecho igual a 0, si y solo si f fuese una función lineal. Para entender mejor, hagamos un ejemplo con dos dimensiones. En este caso, la iteración, la expansión de Taylor sería f1 evaluado en 0 más df1 a dx1 evaluado en 0 por x1 menos x1, 0 más df1 a dx2 evaluado en 0 por x2 menos x2, 0. Y aquí tendríamos f2, 0 más df2, en este caso de x1 evaluado en 0 multiplicado por x1 menos x1, 0 más df2 a dx2 por x2 menos x2, 0. Esto que nosotros queremos queremos encontrar el valor de x, claro, que hace que f va a ser igual a 0, entonces lo que hacemos es igualar a 0, y como sabemos que esto es solamente una aproximación, diremos que el siguiente iterador, así que tendríamos x11 y aquí tendríamos x21, tendríamos x11 y x21, el siguiente iterador lo obtendríamos al momento de resolver este sistema de ecuaciones. Podemos notar que este sistema de ecuaciones se puede escribir de manera algebraica. Para eso lo único que tenemos que notar es que este término que está acá se puede expresar como un vector f1, 0, f2, 0, más luego vendría este término que está acá, que corresponde a una multiplicación de una matriz, en este caso una matriz que está compuesta por df1 de x1, este término que está acá, luego vendría este término que está acá, que sería df1 a dx2, luego vendría la derivada de f2 con respecto a x1, y después vendría la derivada de f2 con respecto a x2. Bueno, estos términos que aparecen acá estarían entonces representados en una derivada, y podemos notar que cada uno de estos elementos está multiplicando unos términos que son los equivalentes a los pasos del método de Newton en una dimensión. En este caso, como tenemos dos dimensiones, tenemos dos pasos. El primer paso
corresponde al paso que daremos en 1, y en este caso es un paso que daremos en 1 en la iteración 0, y entonces aquí tendríamos el paso que daremos en la dirección 2 en la iteración 0. Esto está evaluado en x0 y eso va a ser igual a 0. De esta forma podemos notar que esta misma expresión se podría resumir con notación algebraica como f0, siendo f0 el vector, más una matriz. Esta matriz es una matriz que se llama matriz gradiente de f evaluado en 0 multiplicado por el paso en 0, y eso es igual a 0. De esta forma podemos obtener el siguiente paso de Newton simplemente despejando, siempre y cuando el gradiente tenga inversa. Entonces el siguiente paso de Newton estará dado por la inversa del gradiente evaluado en 0 multiplicado por f evaluado en 0, y todo esto con un signo negativo. ¿Cómo se puede ver el método de Newton geométricamente en varias dimensiones? Tomemos en cuenta que en este caso lo que tenemos es una aproximación de la función f1 con respecto, por ejemplo, a estas dos variables, x1 y x2. Podemos notar que el conjunto de solución para f1 está dado por esta línea que aparece acá. Entonces, para obtener esa línea, lo que hacemos es partir desde un punto inicial, por ejemplo, en este caso x1, 0 y x2, 0, en este caso está definido como este, y lo que hacemos entonces, mediante la expansión de Taylor, es obtener la ecuación de un plano que pasa por sobre este punto x0 y que está por sobre, por supuesto, la superficie de f1. Y ese plano, al igualar a 0, lo proyectamos hasta el punto donde ese plano toca el eje de las abscisas, perdón, el eje de las ordenadas, en este caso el eje F1. Y así entonces obtenemos la distancia que hay, delta 2, 0, y la siguiente distancia que estaría hacia allá, que sería delta 1, 0. Por supuesto podemos observar que hay muchas soluciones, pues esto sería una línea. Pero si consideramos que luego tenemos que hacer lo mismo con F2, entonces lo que tendríamos sería la intersección de esta línea con otra línea, por ejemplo, que estaría dada por la función F2, y entonces sí obtendríamos el x11, x12, que sería el siguiente iterador para encontrar la solución a nuestro problema. La siguiente pregunta que intentaremos resolver es esta que está acá. ¿Hasta cuándo iteramos? ¿Cuándo consideramos que la función f es cercano a 0? Para eso recordaremos nuevamente el método de Newton en una dimensión y notaremos que lo hacíamos hasta que el valor absoluto fuese menor a una determinada tolerancia, el valor absoluto en este caso de la función evaluada en la iteración k. Gráficamente, el valor absoluto de la función k menor o igual a una tolerancia es equivalente a considerar que esta franja que tiene ancho 2 veces delta va a ser equivalente a que f sea igual a 0. Y si lo vemos desde el punto de vista de la solución, consideraremos entonces que todos estos valores que se encuentran en este límite son todos valores que se parecen aproximadamente a la solución, a x sub s. Lo mismo haremos ahora para n dimensiones, donde el análogo al valor absoluto, pero cuando tenemos un vector, lo denominamos norma. Y diremos entonces que iteraremos hasta que la norma del vector f sea menor o igual, por ejemplo, a una determinada tolerancia, o podría ser también menor, no hay mayor problema al respecto. Al respecto, podemos indicar que la norma se puede calcular de muchas formas y nosotros nos enfocaremos en la norma 2 para intentar darle un sentido físico a este concepto. La norma 2 o norma euclidiana corresponde a, si nosotros pensamos que aquí tenemos el vector de la función f1 y aquí el vector de la función f2, y cada uno de estos elementos que está acá corresponde, por ejemplo, f1 y f2 a f1 evaluado en los distintos en las distintas iteraciones, aquí estaría f1 y f2 evaluados en las distintas iteraciones. La norma corresponde en este caso a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. De esta forma iteramos hasta cuando la hipotenusa de este triángulo rectángulo tiende a ser menor a una determinada tolerancia, y de esta forma entonces podemos asegurarnos que como la hipotenusa tiende a 0, entonces cada uno de los catetos tiende a 0, y eso es equivalente entonces a decir que f1 en k va a tender a 0
y f2 en K va a tender a 0 también. Por lo tanto, diremos que la norma va a ser una función que permite aglomerar tanto a f1 como a f2. Aparte de la norma euclidiana, existen otras normas, por ejemplo la norma infinito, que básicamente tienen la misma idea, intentar sacar un indicador que permita identificar mediante un escalar qué tan alejado se encuentran las funciones del origen. Es importante saber qué es la norma porque su cálculo presenta problemas asociados en la simulación. Imaginémonos, por ejemplo, que lo que queremos resolver es un sistema de ecuaciones donde estamos mezclando balances de materia representados mediante el eje de las ordenadas con balances de energía representados en este caso por el eje de las abscisas. Puesto que tenemos distintas unidades, en este caso estoy representando los balances de materia con kilogramos por hora y los balances de energía con watts, lo más probable es que los órdenes de magnitud sean muy distintos y de hecho los órdenes de magnitud serían algo así como esto que se representa, donde tenemos que el valor del balance de energía antes de que converja a la solución que estaría representada acá y el valor del balance de materia que está representado mediante esta expresión que está acá, F1 de K, el balance de materia sería mucho menor en orden de magnitud y entonces ¿qué pasaría? Que la norma de este vector de dos elementos, la norma euclidiana, siempre sería mucho más similar al F2. De esta forma, el método de Newton siempre intentaría hacer que F2 tendiera a 0, puesto que F1, comparado con el orden de magnitud de F2, ya tendió a 0. De esta forma, entonces, si nosotros queremos resolver sistemas de ecuaciones donde estamos mezclando, por ejemplo, balances de materia por componente y balances de energía, se hace necesario realizar un procedimiento previo, un preprocesamiento antes de utilizar el método de Newton, de tal forma de hacer que todos estos términos que estén acá, todos los ejes, no solamente este F1 y F2, podrían ser hasta el Fnx, tengan un orden de magnitud similar. Para eso, el objetivo entonces es que, o el consejo mejor, es que cuando vayan a implementar, dividan por algunas constantes cada uno de los elementos, de tal forma que todo esto quede expresado en órdenes de magnitud similar. De esta forma, la norma será función o indicará la distancia, representará mejor la distancia que hay de cada una de las funciones con respecto al origen. Uno de los problemas más importantes que tiene el método de Newton es el cálculo del gradiente, puesto que notamos que para calcular el gradiente tenemos que obtener las derivadas parciales de cada una de las funciones con respecto a cada una de las incógnitas, desde df1 de x1 hasta dfnx a dxnx y por supuesto las correspondientes derivadas cruzadas y evaluar cada uno de estos gradientes en K. Para el cálculo de esto existen algunas alternativas que pueden ser más eficientes que simplemente calcularlo de manera analítica, considerando que esto lo tenemos que implementar en un programa de cálculo numérico. Una de las formas más sencillas de hacerlo es utilizando el concepto de diferencia finita, donde la parcial de una función f sub i con respecto a una variable x sub j se aproxima a una diferencia finita, en este caso, de dos valores de i partido por el valor, una diferencia con respecto a xj. Para calcular esto, lo que se realiza entonces es un procedimiento donde, dado un valor, por ejemplo, de xj, se obtiene un valor de f sub i evaluado en j, luego se genera una perturbación solamente en x sub j, por ejemplo en este caso de esta forma, y se obtiene un segundo valor, x sub i en j más epsilon, y entonces esta pendiente corresponderá a el mejor estimador que tenemos para esta derivada parcial. Otra forma de calcularlo, el gradiente, es mediante un procedimiento recursivo. Uno de estos métodos recursivos corresponde al método de
Broyden, Fletcher, Goldfarb y Shannon. El motivo de este método, cómo nació, es porque la idea era resolver sistemas de ecuaciones que describían la trayectoria de misiles para llegar a un determinado blanco y así generar una explosión controlada en un punto. Puesto que para resolver este sistema de ecuaciones se requería obtener los gradientes y la capacidad de cálculo no era muy elevada, entonces se ideó un método recursivo para estimar de manera adecuada el gradiente para resolver la ecuación. Ese estimador de gradientes se le llamó estimador de Broyden por ser uno de los primeros que trabajó en el método, y básicamente se obtiene, vamos a decir que es el estimador de Broyden, o genéricamente B de K, que es muy parecido a el gradiente o es F de K. Diremos que este método es muy similar y se puede obtener el estimador de Broyden luego de hacer algunas consideraciones que les pueden obtener desde las PPT del curso. Y básicamente mediante este método uno puede estimar el siguiente estimador del gradiente como el valor del gradiente en el estimador del gradiente en el paso anterior, más la función evaluada en el paso actual por el paso anterior, y todo eso partido por la norma 2 de el paso anterior. Mediante esto se puede estimar el siguiente estimador del gradiente y entonces podríamos agregarlo como un paso alternativo a el cálculo del delta K, agregando entonces que necesitamos para calcular el paso en delta K un estimador de gradiente. Este estimador de gradiente requiere, como pueden observar, un iterador inicial. También para esto necesitamos un valor cuando eso vale 0, y si es que no se conoce información sobre el gradiente, lo mejor, de acuerdo a los autores, es utilizar la matriz identidad. Tanto el método de Newton en una dimensión como en múltiples direcciones utiliza información local. De acuerdo a lo que conversamos en el video anterior, la información local se puede obtener a partir de asumir que la derivada se mantiene constante, es decir, que estamos asumiendo que a lo largo de todo el dominio, para una iteración determinada, la mejor aproximación es una línea recta. Desde el punto de vista de la convergencia del algoritmo, esto puede tener algunos problemas, y para representarlo, pensemos que nuestra idea es obtener la solución de un problema que trata de llegar, por ejemplo, a Pucón. Vamos a poner acá que aquí tenemos Pucón, que está en la región de la Araucanía. Y para eso vamos a partir de un punto alejado. Por ejemplo, vamos a partir que estamos en Tarapacá. Aquí entonces está en Iquique, por ejemplo. Aquí tenemos entonces el punto inicial. Y aquí está la solución, que es el punto donde nosotros queremos llegar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pensar que estamos viajando en un auto y nuestro objetivo es llegar hasta Pucón. Entonces para eso vamos a pensar igual como trabaja el método de Newton, y lo que vamos a hacer es utilizar información local. Para eso le preguntaremos a una persona que vive en Iquique cuánto tengo que viajar para llegar a la Araucanía. Eso es equivalente al cálculo del paso del método de Newton, y utiliza información local porque le estamos preguntando a una persona que está lejos y que, vamos a asumir, no conoce de manera exacta dónde está la Araucanía, pero sí sabe que se encuentra en una determinada dirección. Puesto que es información local, la persona nos indica que debemos recorrer una distancia determinada, que sería, por ejemplo, esto que está acá. Este sería el paso 0. Podemos notar que, puesto que esta persona tenía información local, nos dio información que efectivamente iba en la dirección de la búsqueda de la Araucanía, pero nos pasamos puesto que esto tenía solamente información local. Distinto hubiese sido si hubiésemos estado, por ejemplo, partiendo desde la región del Maule, donde en ese caso, puesto que estamos muy cercanos a la Araucanía, lo más probable es que esa información local fuese muy adecuada para encontrar la solución rápidamente. En este punto, que este sería entonces x1, le podríamos preguntar a otra persona que está aquí mismo cuánto tengo que moverme para llegar a la Araucanía. Ese sería equivalente al siguiente paso de Newton. Y puesto que esta persona solamente conoce información local, entonces nos mandaría en una dirección que es acertada, pero probablemente haría que nos pasáramos de nuestro punto final, puesto que la información que tiene esta persona es solo local. Aquí tendríamos el siguiente paso de Newton. Llegado a este punto, estaríamos en el x2,
Y nuevamente preguntaríamos, pero ¿y ahora? Como estamos más cerca de XS, entonces ahora probablemente estaríamos más cerca de la solución final y así llegaríamos. Si notamos, el utilizar información del local es bueno porque nos indica hacia dónde debiese estar el valor de X solución. Aparte, nos permite, utilizar información local nos permite transformar un problema no lineal en lineal. Pero creerle mucho tampoco es bueno, puesto que generamos entonces un recorrido, en este caso recorrido por Chile, que no es precisamente muy óptimo. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es creerle a la persona que nos dice que, por ejemplo, al principio, Pucón se encuentra hacia el sur, pero no creerle completamente, sino que creerle una parte, por ejemplo, un 50%. Y en ese 50%, antes de seguir avanzando, preguntarle a otra persona si es que la Araucanía está cerca o está más lejos. Eso es equivalente a lo que hace el método de Newton de paso reducido, donde el objetivo es, dado un valor inicial, en este caso representado por x1,0 y x2,0, calcular un paso de Newton, por ejemplo, el paso de Newton que está acá, pero cortar el paso de Newton en un punto intermedio y entonces definir que desde ese punto se generará la siguiente iteración para llegar al valor solución, con el objetivo de disminuir, de evitar pasarnos. Para eso entonces podemos definir un algoritmo de Newton de paso reducido, donde tendríamos, por ejemplo, dado un valor de x sub k, donde k es igual a 0, entonces tendríamos acá nuestro x0, lo primero que nos preguntaríamos sería si la norma de f de k, ya sabemos que la norma es menor a una tolerancia, entonces aquí tendríamos el siguiente paso, sería una pregunta que nos haríamos, que sería, ¿es la norma de f de k menor a una tolerancia? Si es que es así, entonces salimos, y si es que no, entonces lo que calcularíamos sería el paso. Para calcular el paso de Newton podríamos utilizar el gradiente o podríamos utilizar un equivalente que sería el estimador de Broiden. Entonces tendríamos que el siguiente paso, que sería el paso 2, sería calcular el siguiente paso de Newton como el inverso de f de k multiplicado por f de k, o si es que estamos trabajando con el método de Newton, habría que calcular el b de k y por lo tanto agregar acá una matriz de 0. Una vez que obtenemos esto, y aquí vendría la diferencia con el método de Newton de paso completo, lo que haríamos sería calcular un x de k, vamos a llamarlo x de k n para un n igual 1, que sería igual a x de k más alfa veces el paso de Newton, donde alfa debiese ser un valor que vaya entre 0 sin tocarlo y 1 tocándolo. Mediante esto acortaríamos el paso de Newton y una vez que tenemos este valor nos preguntaríamos, ¿es la norma menor a la norma de f de x de k? Si la respuesta es sí, entonces aquí tendríamos un valor de alfa y ese valor de alfa nos permitiría calcular un x de k n mediante esa expresión que aparece ahí y nos preguntaríamos entonces si la norma de f de x de k n es menor que la norma de f de x de k. Y entonces, si es que esto es así, entonces avanzaríamos, tendríamos entonces que x de k n es igual a x de k más 1 y avanzaríamos al siguiente paso de Newton. Esto estaría el sí. Y si es que no, entonces lo que podríamos hacer es decir que alfa es igual a alfa medios. Disminuir el tamaño del paso, que sería equivalente a no avanzar tanto y creerle a una persona que está más cerca de nuestro destino. Lo último que nos queda es cómo implementamos el método de Newton en MATLAB. Para eso, siempre es bueno generar un diagrama de bloques donde veremos todo lo que tenemos que agregar. En este primer bloque tenemos el archivo principal y en este archivo principal tendríamos la declaración de los iteradores iniciales, los valores de las variables de decisión, los parámetros y todo aquello que permita calcular nuestro modelo, excepto el modelo. Con esta primera definición, lo que haríamos sería ir a buscar al método de Newton. El método de Newton se llama, utilizando una función que se llama función fsolve. Y esa función fsolve le entrega al método de Newton el valor de x0, de u y de alfa. O sea que el argumento de fsolve tiene que incluir entonces a x, 0, u y alfa. El método de Newton, que puede ser tanto el método de Newton como el de Quasi-Newton con y sin paso, básicamente lo que realiza es calcula un paso y también por supuesto calcula
la norma de la función. Por lo tanto, el método de Newton requiere también que uno defina la función donde se encontrará nuestro modelo. Esta función, el método de Newton, lo que hará será probar con valores de xk y requerirá como resultado el valor de f evaluado en k. Y a partir de eso, entonces, generará las actualizaciones. De esta forma, nosotros tenemos que ser capaces de definir dos partes para poder implementarlo. La primera parte corresponde al script principal, donde hacemos la declaración entonces de los iteradores iniciales de las variables de decisión y de los parámetros y llamamos al método de Newton, y a su vez tenemos que ser capaces de generar otro script auxiliar donde va a estar la función, y en esta función tendrá como input o como dominio los valores de x, u y alfa, tal que el método de Newton solamente modificará los valores de x, estos que están acá, y como output de esta función el valor de f evaluado en x. Adicionalmente, es posible también tener un segundo output que sería el gradiente, sin embargo, para efectos de este video no lo consideraremos. En resumen, entonces, tendremos que la implementación incluirá un archivo principal, donde se declarará todo lo que se requiere como variables y parámetros para hacer los cálculos del modelo, considerando que necesitamos iteradores iniciales. Luego llamaremos al método de Newton, en este caso con la función fsol, y al llamar al método de Newton también tendremos que entregar nosotros una función donde, como habíamos dicho, el dominio o input va a ser el valor de x, de u y de alfa, y como recorrido el sistema nos entregará el valor de f evaluado en el iterador. Y con esa información el método de Newton revisará si es que estamos en solución y calculará el paso correspondiente, ya sea con un alfa igual a 1, o sea con un método de Newton de paso completo, o con un alfa distinto de 1 con un método de Newton de paso reducido. Notamos entonces que en el archivo principal tenemos que llamar a la función fsol. La función fsol tiene algunos argumentos que es bueno conocerlos. Lo escribiremos acá y lo desglosaremos. Tiene un primer argumento que corresponde a el nombre de la función donde se encuentra el modelo. Entonces vamos a decir acá que le vamos a llamar genéricamente fun, ese va a ser el nombre de la función, y esta función tiene como argumentos, o debería tener como argumentos, x, debiese tener como argumentos u y debiese tener como argumentos alfa. Notemos que u es una variable de decisión y por lo tanto tendría que estar definida antes, y que alfa, al igual que u, debiese estar definida. Sin embargo, x no tiene que estar definida, puesto que x va a ser aquel vector con el cual el método de Newton, que está implementado en la función fsol, va a iterar hasta que se cumpla que la norma sea igual a 0. Esa instrucción se le entrega agregando al principio de la función el siguiente comando, @x. Básicamente lo que está diciendo entonces toda esta expresión es: el método de Newton tiene que ir a resolver el modelo que se encuentra en la función fun, modificando la variable incógnita x, donde la variable incógnita x corresponde al primer argumento de fun, y el resto de los argumentos u y alfa no van a ser modificados por el método de Newton, puesto que no aparecen dentro de este arroba, y por lo tanto tienen que haber sido definidos con anterioridad. El segundo argumento que necesita la función fsolve corresponde al iterador inicial, por lo tanto debemos definirlo acá. El número de iteradores iniciales corresponde a nx, siendo nx el número de variables tal como lo habíamos conversado al principio del curso, y también corresponde al mismo número de funciones, puesto que los grados de libertad son 0. ¿Qué falta para terminar los problemas de simulación estacionaria? Método de sustitución directa o método de punto fijo, y luego lo que realizaremos son muchos ejercicios para dejar esto bastante más claro.